Ok, buenos días a todos, estudiantes de grado noveno. Bienvenidos a segundo trimestre del año 2020. Durante el primer trimestre, recuerdo muy bien, elaboramos o observamos temas relacionados a Colombia, ¿cierto? Ámbitos relacionados a la economía y la política de los países, teorías también. Adicional a esto, finalmente, pues elaboramos el sistema financiero. Con base en esos temas, este segundo trimestre les propongo el tema de geopolítica mundial, Colombia en el siglo XIX y la formación ciudadana. Todo esto para que ustedes logren analizar las dinámicas políticas y económicas, tanto de Colombia como de Oriente Medio y su impacto a la humanidad. Dentro de este tema podemos encontrar cuatro subtemas principales, los cuales abordaremos durante el trimestre académico, entre los cuales encontramos primero, proteccionismo y librecambismo en Colombia durante el siglo XIX. Este tema, bien ligado a la economía y a la política de Colombia en el siglo XIX, vamos a definirlo como aquel criterio que las políticas y de la ilustración y de los intelectuales del siglo XIX en Colombia, como por ejemplo Simón Bolívar, Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander, y aquellos héroes que se terminaron dentro de la historia, como los que lograron la independencia, entre comillas, van a determinar esas teorías de libre cambio y de proteccionismo. ¿Qué es el libre cambio? El libre cambio viene de la noción directamente ligada a la economía política, donde una economía del país se va a basar en los productos internos del mismo. Es decir, si lo llevamos al contexto local en Colombia, uno de los productos fundamentales en la actualidad es el café. No en vano, en el siglo XIX pasaba lo mismo. ¿Por qué? Porque el café siempre ha sido un producto que, si bien llegó de otros lugares del mundo, gracias a la colonización europea en América, el café mismo o la semilla del café, pues además de esto va a tener una consolidación económica para el siglo XIX y el siglo XX en Colombia. En este caso, el proteccionismo, además, que va a ser como la palabra lo indica, la protección a esos productos, a proteger la economía del país y la protección de esa producción, va a indicar además para el siglo XIX que en Colombia los productos que se exportaban tengan una disminución paulatina. Obviamente iremos observando durante las sesiones de clase cuáles son esas características y cuáles son esos productos que de alguna manera eran fundamentales para el siglo XIX en Colombia. Todo esto ligado directamente al aspecto económico, lo cual les va a permitir a ustedes generar unas nociones y unos contextos históricos y sociales donde Colombia está empezando a moverse en el ámbito económico con otras grandes potencias. Librecambismo y el proteccionismo en el siglo XIX son la base fundamental de lo que hoy conocemos como el neoliberalismo o sus nociones básicas de lo que es la consolidación de los tratados de libre comercio. Todo eso ligado, como les indicaba, a la teoría económica del liberalismo. En segundo lugar, vamos a encontrar un tema que no es novedoso para ustedes, pero que es fundamental para trabajar en el aula de clase, que es, como les comentaba al inicio, la formación ciudadana. En este caso, no vamos a abordar lo que elaboramos durante el primer trimestre, que fueron esos valores fundamentales que debe tener un ciudadano referente a sus actitudes con la sociedad, sino más bien intentar analizar qué también realizan esas leyes los ciudadanos, como qué críticas le harían ustedes a esas leyes, si están bien estipuladas, si los ciudadanos de alguna manera las cumplen, o que si esa formación ciudadana es tan buena como nos quieren hacer ver. Es una manera crítica que yo quiero que ustedes realicen durante este trimestre, donde además esas consecuencias y esas nociones fundamentales de la formación, que es como formar algo, ¿cierto? En este caso, la formación de la ciudadanía, hasta qué punto es verídica o no, ¿cierto? Sabemos que hay unos conceptos ligados a esta formación ciudadana, como son las leyes y normas, pero vamos a adicionarle uno más, que es el libre albedrío. El libre albedrío es aquella formación filosófica, como lo han manifestado algunos intelectuales, donde el ser humano intenta o implementa unas normas propias y unas leyes propias para mantener su actitud frente a la sociedad. Vamos a ver que esa formación ciudadana, a través de otros contextos históricos, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, por ejemplo, va a tener otras características fundamentales.
Es decir, esa formación ciudadana, como su palabra lo indica, formar ciudadanos, vamos a ver desde su experiencia misma como estudiantes de grado noveno, hacerle una crítica fundamental a esa formación ciudadana. Esto con respecto al segundo criterio. Para el tercer criterio, yo les propongo dentro del plan de área la geopolítica y los conflictos del Medio Oriente, que afortunadamente pues en la actualidad aún lo seguimos viendo. Es un problema fundamental y tiene su origen en el aspecto geopolítico y en la economía. Esto debido a que allí están los mayores yacimientos de petróleo. Por eso mismo ha sido una parte Asia y el Oriente Medio, el occidente de Asia. Estamos hablando de Arabia Saudita, eh, Irán, Irak, Siria, el mismo Azerbaiyán, el mismo Armenia, que hacen también parte de Europa, pero también tienen esos problemas civiles referente a la economía y al petróleo. Oriente Medio siempre ha sido desde inicio del siglo parte fundamental en los conflictos que ha abordado Estados Unidos. Sin embargo, no está directamente ligado a los conflictos internos, sino esto viene desde la consolidación de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Guerra Fría, como un recorderis, es aquel enfrentamiento entre dos sistemas económicos diferentes, el comunismo ligado a la Unión Soviética y el capitalismo ligado a Estados Unidos. En este caso, lo que vamos a observar es que esos conflictos en Oriente Medio van a ser esa base de la fundamentación de la Guerra Fría, donde encontramos que no va a haber un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos, pero sí en enfrentamientos entre países que apoyan a estas grandes potencias, como lo son Estados Unidos y Rusia. Vamos a ver el conflicto en Siria, vamos a ver el conflicto en Irak, la guerra entre Irán e Irak, vamos a ver los conflictos de Oriente Medio, la generación de pequeños, grandes estados, como en la actualidad son Dubái o el mismo, o los grandes países que se caracterizan básicamente por grandes yacimientos de petróleo, como Qatar, por ejemplo. Entonces vamos a ver que esos yacimientos de petróleo o el oro negro, como lo indicamos o lo llaman ahora, también hace parte de esas guerras internas que surgen allí. Adicionalmente a esto, vamos a observar dentro del trimestre y dentro del sílabus que yo les propongo, que esas guerras o esos conflictos civiles entre países cercanos van a estar, por un lado, ligados al petróleo, como les indicaba al principio, y segundo, por una noción directamente ligada a la religión. Recuerden que en ese territorio, pues, históricamente ha habido enfrentamientos referentes a la religión en el sentido de los musulmanes, de los cristianos, de los católicos, de los ortodoxos, de los protestantes, donde allí van a enfrentarse constantemente. Por eso mismo vemos que hay conflictos ligados a la franja de Gaza, a Siria y otros más que adicionalmente a esto pues van a tener unas consecuencias muy amplias dentro de lo que es en la actualidad la geopolítica a nivel mundial. Por último, vamos a abordar por qué dentro del cuarto subtema es la lucha mundial por el petróleo en Oriente Medio. Lo mismo que el tercer criterio es como la parte económica que yo pretendo darle a este criterio referente a por qué está esa economía tan ligada a los conflictos dentro de esos países. De alguna manera lo que se quiere es que ustedes logren comprender y logren identificar cada uno de estos aspectos económicos. Si se dan cuenta, los cuatro criterios tienen un aspecto fundamental en el aspecto económico. Hablamos de libre cambio, hablamos de proteccionismo, hablamos del petróleo, ¿cierto? Hablamos de la formación ciudadana, pero ya ligado a los aspectos políticos. Entonces, lo que se quiere durante el segundo trimestre es hacer ese enlace para lo que ustedes van a realizar en grado décimo referente a las teorías económicas y políticas ligadas a la evolución del ser humano. Chicos, recuerden que este video es de carácter representativo para que ustedes hagan el recorderis de los temas. Si tienen alguna duda en las clases que tengamos a disposición para noveno de ciencias sociales, estaré pendiente para que ustedes realicen las preguntas que sean necesarias referentes a las actividades y los trabajos que se les indican en el sílabus. Recuerden además que cualquier pregunta, cualquier duda, directamente al muro del curso de Ciencias Sociales de noveno. Allí yo estaré pendiente, como les indicaba anteriormente,
de sus preguntas para llegar a solventarlas. Nuevamente, muchísimas gracias por prestar atención a este video y tener en cuenta que las fechas que se estipulan dentro del cronograma del syllabus son estipuladas desde coordinación académica. Entonces, por favor, les recomiendo mucho tenerlas en cuenta para que no haya problemas después en las entregas. Muchísimas gracias y nos estaremos hablando en clase.